Entonces yo quería saber porque en lo que usted nos mandó dice que deducción es cuando es de lo particular a lo general e inducción de lo general a lo particular, pero en el libro está al revés, está como deducción de lo general a lo particular. Así es. Así es. Sí, ahí creo que hay una confusión en eso, pero las vamos a arreglar. Estuvo bueno que me lo dijera. Bueno, entonces, vamos a... Sí, es como está en el libro. Entonces eso estaría al revés, Lick. Ok. Sí. Sí, yo pensé que ya habían arreglado eso en la diapositiva, pero estoy viendo que no. Sí, eso ¿se acuerdan que cuando en la diapositiva cuando les expliqué, como usted está diciendo ahorita, que yo le dije que lo corrigieran, pero no sé si lo corrigieron. Entonces estuvo bueno que usted me lo haya dicho para que lo puedan corregir ahora de nuevo. ¿Oye? Diapositivas para que podamos ver que dice deducción, entonces sería de lo general a lo particular e inducción de lo particular a lo general. Así es. Y de la deducción entonces se desglosa el juicio y los particulares y singulares, o eso siempre sería de la inducción. No, por ejemplo, es que estoy admitiendo a más gente, a más personas, y entonces se me corta la programación. Pero esa creo que es la número 7, ¿no? No. ¿Qué número es? Es la diapositiva. 4. ¿Sí? 4. Es la 4. Ah, bueno. Perfecto. Aquí lo vamos a ver. Y en el libro está, creo que en la página, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a buscar de una vez. Así. 134. 34. Buenas tardes, Lick. 24. 134. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? La cuarta edición está en la página 134, Lick. Muy bien. Acuérdense que cuando en esa diapositiva que cuando estuvimos platicando sobre eso, les dije que corrigieran esa frase. Entonces, estuvo bueno que me lo dijera porque los que no han corregido es tiempo que corrijan ahora. ¿Sí? Es tiempo que lo corrijan, pero vamos a dar tiempo a que ingresen más personas para que lo puedan hacer. Pero los que están, por favor, tienen que corregir eso. Deducción, cuando va de lo general hacia lo particular. ¿Sí? Cuando va de lo particular, de lo general hacia lo particular o singular. Quiero que sí. Eso sí está bueno ahí, Cindy. Sí, en la diapositiva. En el... ¿sí? Deducción. De lo particular. Va de lo general. Sí, ahorita que ya lo arreglé, ya de lo general a lo particular. Inducción de lo particular a lo general. Ajá. Sí. Y de ahí se desglosa el juicio. Inducción de lo... Que sería, se clasifican universales. ¿Qué más? Particulares y singulares. Muy bien. Eso sería siempre de la inducción, ¿verdad? La inducción va de lo particular a lo general, ¿verdad? Inducción de lo particular a lo general. Y después dice razonamiento y la inferencia. Ahí es. Sí. Eso es cómo se divide la inducción y la deducción. Por eso va ese razonamiento. ¿Y juicio? Sí, eso, el razonamiento es igual con la inferencia, van juntos con la inducción. Ajá, muy bien. Ahí está. Ok, Lick. Entonces, ahí me acuerda para tal vez como a las 6:30 poder recordarle eso a sus compañeros, ¿sabes? Para que lo puedan
No, yo Ok, Luis, está les, bien. no, yo se los comento. Pero sí fue algo que yo les dije que tenían que cambiar, pero estuvo bueno que me lo dijera usted porque tal vez muchos no estaban en la clase o no lo cambiaron o no tuvieron tiempo de cambiar. Pero lo vamos a... Sí, Lick, o tal vez solo lo pusieron sobre escrito y no lo arreglaron. Tal vez sí, pero pues, Buenas lo vamos tardes. a repetir Pero sí, de ahí otra también vez. habían... ok, Lick, gracias. Buenas tardes, Sí, licenciado. Fernando. Perdón, que a lo mejor no lo entendí un poquito. Entonces, deducción va de lo general a lo particular. Así es. Y es de lo particular y es singular. O singular, ¿verdad? Y o singular, así es. Ahora, inducción va de lo particular a lo general ahora, entonces. No, por eso, deducción va deducción va de lo general a lo particular o singular. Ajá. Inducción va al contrario. Sí. Inducción va de lo particular a lo general, plural. Plural. Gracias. Plural. Está bien. De todos modos, lo vamos a poner en el chat, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Para servirle, Fernando. Lo vamos a poner de todos modos para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a ver. No. El examen va a venir antes de la metodología cuantitativa, cualitativa y dialéctica. Hasta ahí va a venir el examen de mañana. Ya les quité un poco más que tenían que estudiar. El método jurídico, la metodología jurídica. Eso va a venir en el segundo parcial. ¿Otra vez, Lick? La metodología jurídica va a venir en el segundo parcial. Por ejemplo, el método de concordancia, eso también va a venir en el segundo parcial. ¿Sí? Los paradigmas van a venir en este parcial primero hasta los planos. Hasta ahí vamos a ver. Hasta ahí viene el examen. Son 15 preguntas para que ustedes puedan, por lo menos ahorita, tener el mayor puntaje, porque el segundo parcial tiene un valor de 40 puntos. Tienen que hacer un trabajo de investigación con respecto a las técnicas de investigación, que son observación, cuestionario y la entrevista. Eso es lo que tienen que analizar ustedes, un fenómeno social, cualquier fenómeno social que ustedes puedan tomar, cualquiera. Por lo tanto, entonces, vamos a ver, permítame, metodologías. No, esa ya no. Eso ya no va a venir Osman. Va a venir hasta los planos, paradigmas y planos. Eso sí va a venir. Ya de ahí en adelante ya no va a entrar en este examen parcial, sino que en el segundo examen parcial.
Ahorita solo les puse 15 preguntas. Por lo menos las metodologías aplicadas a la investigación, esa ya. Sería hasta La 11, 14, hasta ¿verdad? la 11. A la 11. Ahí dice, en la 11 están los planos. El último plano. El plano Muy bien. metodológico, ¿verdad, Hasta ahí licenciado? va a venir. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Silvia. Disculpe, en su mensajito creo que, no sé si yo estoy mal o usted lo puso mal. Inducción de lo general a lo particular. Ajá. Inducción. ¿Eso puso en su mensajito? Ujú. Sí, inducción. Pero inducción es de lo particular a lo general, ¿no? No, lo que pasa es que estaba en la estaba mal escrito. Entonces, cuando yo les estaba explicando eso, les pedí favor de que había que cambiar. ¿Ya? Deducción. Ah, Lick, es que lo volvió a poner ¿Cuándo? al revés. Deducción va de lo general a lo particular. Deducción. Ajá, así, pero en su mensajito puso ese concepto de inducción. Ah, lo puse al revés, Sí, ¿verdad? disculpe, Lick. Sí, tienes razón. Inducción va de lo particular a lo general. ¿Sí? Deducción, si quieren mejor apuntan. Deducción va de lo general hacia lo particular. Deducción va de lo hacia lo general y o singular. ¿Ya? Lick, perdón. Diga. Perdón, Lick, entonces llegaríamos en el método combinado de las concordancias y diferencias. Hasta ahí nomás, ¿verdad, licenciado? No, solo hasta donde dice planos aplicados a los paradigmas, a la comparación con los paradigmas, el plano epistemológico. Ese hasta ahí va a entrar el examen. La metodología va a venir en el segundo parcial, donde está el método de concordancias. Eso va a venir en el segundo parcial. Y la metodología jurídica en el segundo parcial y también lo que es los métodos cuantitativos, cualitativos, va a venir también en el segundo parcial. Les voy a decir qué página es. Hasta la página, tienen el libro, hasta la página 136. No, perdón. 154, ¿no? 154, Lick. Positivismo, plano metodológico, sí, 154.
y porque las metodologías aplicadas a la investigación, segundo parcial, y metodología jurídica, segundo parcial, y las técnicas de investigación, segundo parcial. Y, ¿sabes? De lo particular a lo general. Lali, perdone, solo para Diga. Entraría lo del método científico. Y todo hasta Luego, los planos. ajá, estaría el método general del conocimiento, donde está la fase sensorial y todo eso. Sí. La inducción, deducción. ¿Ah? Y todavía la fase de confrontación con la realidad. Luego viene la metodología. Metodología aplicadas a la investigación, donde es metodología cuantitativa, cualitativa y dialéctica, no va a venir mañana. No, eso no. Luego se pasa, vamos a ver, porque dice metodología, luego dice paradigmas, esto no. Aplicada a la investigación, lo dice metodología cuantitativa, cualitativa y dialéctica, no va a entrar, ni la metodología jurídica. Entonces, según el libro, entra el método científico de la página 125 a la 138. 154. 154. Plano metodológico. Ajá, es que lo que pasa es que eso es lo que me hago bolas, porque en el libro está lo de la 136, termina la fase de confrontación, y luego en la 139 empieza la metodología, y luego en la 151... Yo no sé qué libro tiene usted, porque... El de teoría, métodos y técnicas de investigación social. ¿Pero qué edición? Cuarta edición. Pero mire, aquí tengo yo 124. Ajá. 139, la 139, ahí dice la metodología. Ajá, ahí está la metodología. Por eso. En la 139, según este libro y el de ustedes, dice, eso sí va a venir. Lo que no va a entrar es la metodología aplicada a la investigación. Que está en la página 157, eso no va a venir. Sí, licenciado, usted está bien. Sí, la metodología jurídica tampoco va a venir. Ya la entendí. Sí, 154, eso sí. O sea, es poco lo que va a venir del examen. Solo les puse 15 preguntas, ¿de acuerdo? Solo 15 preguntas. Por lo tanto, ya lo entendí. Sí, solo me autorizaron media hora, van a dar todos para 15 preguntas. Las personas que hicieron 20 preguntas les van a dar 5 minutos más. Entonces, considero que para que ustedes puedan sacar los 30 puntos, mejor solo 15 preguntas para que sí me puedan responder tranquilamente y sacar los puntos adecuados. ¿De acuerdo? Le digo una pregunta. Diga. En las diapositivas que usted mandó, prácticamente sería de la 1 hasta la 11ª. Sí, muy bien. Hasta allí. Ahí está bien, gracias. Para servirle. Licenciado. Diga, Dina. Perdone, gracias. Sí, muchas gracias. Diga. Quiero consultarle. Usted comentó sobre un trabajo de investigación sobre un fenómeno social. Así es. ¿Cuánto va a valer ese trabajo? Depende hasta dónde lleguemos con lo del segundo parcial. Pero puede ser 10 puntos o puede ser 15 puntos. Yo les había dicho que ya tenemos que estar pensando en el tema. Ya tienen que estar pensando en el tema. Yo se los iba a decir el viernes, pero ya que mejor ahorita que estamos platicando sobre eso, mejor lo vamos a platicar de una vez, así ustedes ya piensan en qué trabajo lo pueden hacer. Sí, pero es que lo que estoy pensando es, solo autorizaron 10 puntos de trabajos y hay unas personas que van a poner 15 puntos de trabajo, pero van a poner más cantidad de preguntas. Yo prefiero que sean 10 puntos de trabajo y las otras en preguntas para que ustedes puedan sacar el mayor puntaje. Si no,
Los que no lo puedan hacer no van a tener mucho inconveniente en sacar los puntos y solo se van a poder examinar porque sí voy a poner un día establecido para entregar. Ya. Y ese sí llevaría a cabo las metodologías aplicadas, ¿verdad? En el Las trabajo. técnicas Ok. de investigación. Ah, Sí, va. solo las 3 técnicas, ¿verdad? Ah, ya. Entre observación, cuestionario, entrevista. Ah, va. De acuerdo, muchas Que gracias. esos ejemplos, sí, para servirle. Por ejemplo, pues la entrevista es el punto más extenso que hay. Y el cuestionario en cuanto a preguntas. Entonces, esos 2 puntos son los más extensos. Y por esa razón que van a entrar en el segundo parcial. Licenciado, y con respecto a la entrevista, si en caso, digamos, yo necesito hacer una entrevista, no sé, al ministro de Salud, por ejemplo, obviamente no me da cita y la entrevista lo hace virtual, ¿cómo? Pues usted solo apunta lo que él dijo. Me parece. No hay problema, o sea, no es necesidad de que haya un respaldo de... sí, por ejemplo, que usted vaya a tomar un video con respecto a la entrevista que usted vaya a realizar a cualquier autoridad. No, ya. lo que yo necesito es la forma en que ustedes van a estructurar el cuestionario y la entrevista. Ok, la calidad de preguntas. Sí, qué calidad de preguntas, ya sean cualitativas o cuantitativas. Entonces, de acuerdo, gracias. Para servirle, ¿qué es lo que vamos a tratar acá? Como nos falta ese tema, vamos por cuestionario, se les va a hacer más fácil a ustedes ahorita estar pensando qué tipo de preguntas pueden hacer o qué tipo de fenómeno social pueden realizar. Solo estoy leyendo los chats. Sí, el examen es a las 7 de la noche mañana. Se va a abrir el examen, yo no sé si me acuerdo que lo puse unos 2 o 3 minutos antes de las 7 para que ustedes puedan entrar tranquilos y lo puedan ver. Lo que sí nos pidieron que fuéramos puntuales es en el término del examen, ¿verdad? Que sean 30 minutos. No quieren que sea más de 30 minutos porque son 15 preguntas. Y si hubiera hecho 20 son 5 minutos más. Pero prefería hacerlo en media hora para que estén probabilidades, que son 2 minutos por pregunta. Ya 2 minutos por pregunta. Entonces, ahí es suficiente tiempo para hacerlas. Y por 5 preguntas más, van a dar 5, se le va a reducir el tiempo a 1 minuto después por pregunta, ¿verdad? Entonces, como que no. Mejor prefiero media hora para que ustedes estén tranquilos y lo puedan hacer. Solo les voy a apuntar las páginas del libro. Creo que es 123, 24, ¿verdad? 125. 125, listo. Muy bien. Página 125 a la página 154. 54, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, si ustedes ven el recorrido del examen, va a ser poco. No, ese tema sí lo tenían que haber escrito. El tema de los estadios lo tienen que haber escrito. Acuérdense que yo se los dije. Tienen que escribir todo eso. ¿En qué página está lo de los estadios, Cindy? Ahorita le digo. Creo que está 144, Lic. Sí, están las metodologías. Sí. Donde están las metodologías. Sí, empieza desde la 143, que dice que identifica 3 estadios básicos a través de los. Sí. Y sigue en la 144, cuáles atraviesa la sociedad, teológico o ficticio, estadio positivo y el metafísico. Así es, esos son los paradigmas, ¿verdad? Esos son los paradigmas. ¿Cuál es el primer paradigma que existe?
del teológico ficticio. Teológico ficticio. ¿Cuál es? ¿Teológico u ontológico? Teológico. Es el ontológico. ¿Quién ayuda a su compañero? Ontológico, ¿qué más? Metodológico. Metodológico. Luego sigue el epistemológico. No, esos son Y planos. luego el Yo estoy hablando de paradigmas. Los paradigmas son el positivismo. Muy bien, ¿qué más? Positivismo. Miren, El dialectórico, ¿no? y Oigan, el constructivismo. materialismo dialéctico e histórico. Positivismo y constructivismo. ¿Ya? ¿Ya lo apuntaron o ya lo vieron en su diapositiva 10? 10, 9 u 8 creo que está. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí está, muy bien. Sí, Sí, licenciado. Perfecto. Ahora los planos. Los planos, acuérdense que es una combinación de los 3 paradigmas que existen. Primer plano, ¿cuál es? Ontológico. Segundo, ¿cuál es? Metodológico. Metodológico. Y el tercero es epistemológico. El orden es ontológico, epistemológico y metodológico. No. El último es el epistemológico, ¿verdad? Epistemológico. El segundo es metodológico, ¿sí? Ahora, el No, orden, licenciado, cuando yo sea, lo tengo cuando aquí el sea segundo. metodológico, segundo dice. el segundo, ¿verdad? Sí, va. sí, epistemológico es el segundo. Y el último metodológico. Correcto, licenciado. Metodológico. Bueno. ¿Lo dejamos así y lo cambiamos? No. Eso no va a variar en cuanto al examen, ¿de acuerdo? Eso no va a variar en el examen. Okay. Lo que trato de decir ahorita, cuando hablamos de planos, son los 3 paradigmas que existen. De los 3 paradigmas, pero ¿para qué nos va a servir? Es esa aplicación de los planos con respecto a los paradigmas. Si nosotros estudiamos el materialismo dialéctico histórico, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sucede cuando es materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué vamos a estudiar con un materialismo dialéctico e histórico? Historia. Dialéctico con respecto a leyes, a normas, ¿o qué? Materialismo histórico. Ahí lo tienen en su diapositiva. ¿Qué es? Muy Estudia bien. el mundo real, recuerda. Muy bien, Estudia las por eso, leyes. ahí estamos, más dialéctica. generales. Tiene que estudiar leyes y tiene que estudiar la realidad social. ¿Y qué otra cosa dice, además de lo que usted está diciendo? Hay más. Materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué es? ¿Qué es materialismo dialéctico e histórico? Aparte de eso, Estudia el mundo real. Expliquen el materialismo. mundo real, pensamientos, ideas. De las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos de dialéctica, siempre nos tenemos que enfocar en un mundo real o realidad social, fenómenos sociales. Nos tenemos que enfocar que las leyes son las que nos van a guiar. Tenemos que tener una metodología, también tenemos que tener un sistema, también tenemos que tener toda una metodología jurídica para servir las leyes y qué leyes nos van a servir. Y cuando hablamos del primer paradigma, que es materialismo dialéctico histórico, tenemos que tener pendiente que cuando hablamos de dialéctica, hablamos de pensamientos, ideas, leyes, realidad social, mundo social, naturaleza. Tenemos que saber que hubo una historia también antes y esa historia es la que nos da los valores para poder llegar a conocer las leyes, qué leyes se van a promulgar en cualquier tema. Todas son diferentes, muchas tienen, así como es el derecho comparativo, se compara lo que es derecho penal, laboral, civil, se compara
¿con qué? Con argumentos, normas o leyes que existen. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra cuando decimos derecho comparado y decimos derecho comparativo? Es en cuanto a las sanciones que se tienen que tomar con respecto a las leyes. Si hay una sanción en la República de Guatemala con respecto al femicidio o al matar a la persona o a un asesinato, que cuando es derecho penal, va a tener una sentencia, por ejemplo, de 15 años aquí en Guatemala, y en España va a tener de 10, hay una comparación en eso, pero hay un derecho comparado en eso, porque es derecho penal, pero el derecho comparativo va a ser las sentencias que dicta uno u otro país, ya sea México puede tener otra sentencia, pero estamos hablando de derecho penal, derecho comparado y derecho comparativo. Y es la pregunta que no sé si Cindy era la que me estaba haciendo esa pregunta antes, cuando estuvimos hablando. ¿Quién era? ¿No se acuerda? Bueno, y cuando hablamos también de materialismo histórico, tenemos que hablar de conciencia social, ser social, porque el ser social, ¿quién es? Es el que comprende la Sí. vida social, la existencia social y el conjunto de ¿Por qué relaciones razón? sociales. Porque el ser social somos todos, y todos en sociedad o grupo de personas hacemos una sociedad. ¿Y qué tenemos que tener para hacer sociedad? Tenemos que tener una conciencia social y tenemos que ser social. ¿Por qué ser social? Porque al mismo tiempo, cuando somos seres sociales, personas, tenemos que ver la existencia de un mundo real. Y esta existencia del mundo real, que tiene que estar compartido por un conjunto de ideas y pensamientos que nos va a llevar a una conciencia, y esa conciencia se puede tomar también por medio de las leyes de la naturaleza. Lo que está sucediendo ahorita con la naturaleza, que es por el COVID-19, muchas partes de los países, la naturaleza ha estado creciendo, ha estado saliendo, ha estado reviviendo, ha estado saliendo a la luz, por así decirlo. Ya se ven más, por ejemplo, el agua es más cristalina, o hay más aves en el cielo, hay más animales recorriendo las calles. Todo ese tipo de cosas son leyes de la naturaleza. Y las leyes sociales son las leyes que se dictan por medio, que son decretadas por el Congreso de la República, pero tienen que ser investigadas y analizadas por la justicia, por los juristas. Por lo tanto, por eso hablamos de historia, dialéctica e historia. Porque cuando hablamos de historia, de materialismo histórico, tenemos que saber qué instrumentos vamos a utilizar para poder llegar a realizar un fin, como el método. Si hablamos de método, ¿cuál es la definición de método? Solo método, no método científico. Método. Es un camino de pensamientos científicos. Muy bien. ¿Y el método a dónde nos lleva? Para la un final. búsqueda del... Una meta. De la verdad, a una meta, ¿verdad? El método nos guía a una meta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, método científico, si ya sabemos qué significa método, ahora primera diapositiva. ¿Es un proceso sistemático? Muy bien, sistemático, ¿qué más? Pero Que se obtiene la verdad en el ámbito de la ciencia por medio de procesos. ajá, procesos, muy bien, hasta ahí. Ahora, cuando hablamos de procesos, ¿son características o son supuestos? ¿Características? Muy bien. ¿Y cuáles son las 3 características que existen del método científico? Proceso sistemático, Proceso sistemático. ¿Cuál otro? Proceso sistemático, proceso ¿Y el sensorial y el racional. Muy bien. Eso sí es en orden, por favor. Las características sí van en orden. ¿De acuerdo? Las características sí van en orden. Y si hablamos de un proceso racional o lo racional, ¿qué significa?
Sirve para ampliar y profundizar el conocimiento por medio de los procedimientos sensoriales. Sí. ¿Y a dónde nos lleva? Lo racional. Aparte que ya tenemos los conocimientos previstos. ¿A la experimentación? Sí, ¿qué más? Sí, ¿qué más de una investigación, así como usted está formulando? Si no les digo la respuesta. Realidad social. ¿Cómo? Los conocimientos. Sí, a los conocimientos. Nos lleva a la realidad social, licenciado. Muy bien. Nos lleva a la realidad social, pero también nos lleva a los conocimientos que hemos estado obteniendo por medio de un proceso sensorial. Sí, eso no se les va a olvidar. El proceso sensorial, o sea, lo racional o razonamiento, son procesos sensoriales que se han llevado a cabo para obtener un conocimiento del objeto que se está investigando, analizando o está representando en nuestra mente. ¿Sí? Objeto material. ¿Ya? Porque cuando hablamos de objeto material, ya aquí hablamos que ya conocemos y ya está representado en nuestra mente, ya va a haber una percepción del objeto que nosotros estamos teniendo en nuestras manos, ¿verdad? Porque es percepción y es sensación. Y abstracción porque ya sabemos para qué nos va a servir, cómo lo podemos utilizar. Ya no lo confundir, por ejemplo, si es un lapicero, ya tenemos lo racional o lo lógico y ya no lo vamos a poder confundir. Vamos a saber que el lápiz lo vamos a utilizar para hacer dibujos o para escribir cuando ya tenemos un razonamiento más alto, somos adultos, pero vamos a interpretarlo en nuestra vida infantil, vamos a saber que un lápiz lo vamos a poder hacer rayas, dibujos, vamos a ver. Y un vaso o una pacha vamos a saber que nos va a servir para tomar algo. Por eso es importante, ya de último, lo lógico o lo racional o razonamiento, porque ya tenemos un proceso sensorial, un proceso sistemático de todos los procesos que nos van a servir, cómo los vamos a utilizar y ya llegamos a lo lógico o racional, que eso ya no lo vamos a poder confundir con otra. ¿Sí? Cari, que apague su micrófono. ¿Lo va a hablar, Cari? ¿No? Bien. Ahora, ya hablamos de proceso racional o lógico. Proceso sistemático. ¿Qué significa? Es el que conlleva procedimientos ordenados. Muy bien. El sistemático es un ordenamiento, es una disciplina de diferentes requisitos o normas que nos llevan a determinar lo que un conocimiento nos puede dar. ¿Qué otra cosa? Aparte de los que ustedes están leyendo o yo les estoy explicando. ¿Qué otra cosa podemos obtener de eso? Proceso sensorial, parte del conocimiento del mundo real, que es la fuente del pensamiento, de ideas. También es un conocimiento exterior del objeto. ¿Por qué? Porque con el proceso sensorial ya vamos ¿qué vamos a utilizar? Nuestras manos, nuestros sentidos. Vamos a utilizar la percepción, la abstracción, la recepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a percibir lo que estamos tocando. Ya por eso el proceso sistemático, que es el primero, va a estar unido a el proceso sistemático lo vamos a utilizar nosotros diferente. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El sistemático tiene que estar entrelazado entre uno y otro. Cuando hablamos de entrelazado entre uno y otro, tienen que ser procedimientos o actos o requisitos
que nosotros tenemos que obtener por medio de ¿qué? Por medio de un proceso sensorial. Y si hablamos del método científico, cuando hablamos del método científico, tiene que ser una característica. ¿Por qué razón? Porque viene, ya sabemos lo que significa método. Y el método, ¿qué significa? Es un camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad, vías para llegar a una meta, qué guía podemos llegar a obtener un fin, a un final. Pero este final muchas veces tiene que ser positivo, tiene que salir a la verdad. Ahora, nunca puede ser negativo un método, ni un método científico. ¿Por qué? Porque si hablamos de proceso sistemático, proceso sensorial, razonamiento, tenemos que tener un ordenamiento y sistemático primero, o tenemos que llegar a la búsqueda de la verdad. Y si hablamos de método científico, tenemos que saber que el conocimiento que estamos obteniendo tiene que ser verídico, como lo que está pasando ahorita con el COVID-19. Tenemos, por ejemplo, los científicos tienen que estar seguros de que qué tipo de medicina puede servir para prevenir el COVID o para curar. ¿Cómo lo van a saber ellos? Por medio de pruebas científicas de lo que están haciendo. Por eso se llama método científico y empezamos a definir el método que busca un final y definir la verdad de algo que se está buscando. Y para método científico tiene que poseer ciertas características o requisitos, tanto en su desarrollo como el resultado final que se tiene que dar. ¿Y qué va a obtener? Proceso sistemático, sensorial y racional o razonamiento. ¿Y qué se va a obtener con esto? La verdad. Y todo proceso, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una serie de pasos, etapas, fases o divisiones o procedimientos de los cuales ustedes tienen que constituirse para formar lo que es un razonamiento, lo que es la verdad, hasta dónde van a llegar ustedes. Pero para llegar a saber y decir la verdad de algo, porque no pueden decir algo falso, porque si ustedes van a verificar lo falso, es lo único que pueden decir es, bueno, la medicina que se está utilizando no sirve para prevenir el COVID-19. Ahí. Pero nosotros vamos a buscar una medicina que sí puede curar el COVID-19. Entonces están hablando de un método científico para obtener la verdad. Y por eso el proceso sistemático es muy importante. ¿Por qué? Porque son procedimientos, son procesos, está sistematizado, está entrelazado entre sí para que no hagan errores. Un proceso sensorial porque tienen que conocer todo el mundo real, la realidad social, cuál es, y antes de realidad social tienen que tener ideas y pensamientos. ¿Por qué? Porque con las ideas o lluvia de ideas, si ustedes lo quieren decir, va a ser algo sensorial. Podemos decir, bueno, el COVID-19, sabemos que el ibuprofén no se puede tomar, o sabemos que el Panadol sí, pero esas son ideas que se tienen ya cuando empiezan a hacer pruebas con las personas. Y antes de las personas son los animales con los que hacen pruebas, con lo que los inyectan, dicen qué les pasó, qué sucedió, si los curó o no los curó, que tiene que ser, hay embolias pulmonar, ¿por qué razón? Por el ibuprofeno y el Panadol no. Ese tipo de cosas eran las que decían, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dan? Ahora están dando un desparasitante y este desparasitante saben que sirve para combatir en el alojo del virus en el intestino. Y antes no era así. Cuando empezó la pandemia no decían eso. Bueno, con los estudios ya dijeron que eso sí servía. Entonces son pruebas que se han ido haciendo, pero son pruebas primero de un proceso sistemático, ¿verdad? Que tienen que ser ordenado, entrelazado entre sí. Cuando hablamos entrelazado entre sí, porque si hablamos del COVID-19, son diferentes pruebas que se hacen con respecto a las medicinas, ya sea en este caso es para curarlos, no es para prevenirlos. Por eso es sistemático. Ahora ya se habla de poder prevenir la enfermedad, pero
por lo que ha estado sucediendo, por lastimosamente las personas que han fallecido, las autopsias que se han hecho, han llegado a definir que son embolias pulmonares, que se obstruyen los bronquios y por esa razón pues ya no se inflan al estar respirando, aunque les pongan oxígeno. Pero se puede prevenir ahora con lo que están diciendo. Y ya el razonamiento. Ya, si hablamos del COVID-19, ya hay un razonamiento. ¿Por qué? Porque se está ampliando las formas de poder prevenirlo y de poder curarlo y estar profundizando más allá de la enfermedad. Los científicos tienen que estar viendo cómo se va a curar. Y cuando estamos hablando de razonamiento, si es el COVID-19, la vacuna que ellos están investigando y están utilizando. Por eso son razonamientos intelectuales, lógicos o racionales que nos han llevado a un proceso sistemático. Todo esto que es realidad social, no es realidad histórica, no es materialismo dialéctico histórico, porque no tiene nada que ver con nuestras leyes, tiene que ver ya con los resultados establecidos. ¿Ya? Por eso todo conocimiento es interesante. Si yo les digo a ustedes, quiero una comparación del paradigma del materialismo dialéctico histórico con las características del método científico, ¿qué me pueden decir ustedes? Les puede servir para su investigación de técnicas de investigación, entre observación, cuestionario e entrevista. ¿Quién me lo puede comparar? Si hablamos de materialismo dialéctico histórico, ustedes mismos me han dicho. Materialismo dialéctico es cuando utilizamos leyes, realidad social, conciencia social, ser social. La historia, lo histórico, es cuando nosotros profundizamos en eso, ya vamos a tener una historia de lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué ley se puede promulgar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Sí? Ahora, eso es cuando nosotros hablamos de materialismo dialéctico histórico, ¿sí? ¿Qué significa la sociedad para nosotros? ¿Cómo estamos formulando esa sociedad? Nuestro ser social, nuestra conciencia social. Y en cuanto al materialismo histórico, si estamos hablando de este COVID-19, ¿qué consecuencias ha causado este COVID-19? Por ejemplo, ¿qué ha paralizado el COVID-19, la pandemia del COVID-19? ¿Qué ha paralizado? Muy bien. La economía. La economía. Perfecto. Ha paralizado la economía y que es la base económica de la sociedad, ¿verdad? Porque la economía es la base económica de la sociedad. ¿Por qué? Porque existe producción, distribución, cambio y consumo de productos básicos y de salud para poder sobrevivir. Y cuando hablamos de una superestructura social, ¿por qué? Porque ha paralizado toda una economía, ha paralizado también la estructura no económica. Y cuando hablamos de una estructura no económica, ¿qué significa estructura no económica? Son las instituciones que no prestan servicios productivos. Por ejemplo, religiones, instituciones que no prestan producción, ¿verdad? Estamos hablando de producción. Sí es productivo, ¿por qué? Porque nuestra conciencia social o como seres sociales necesitamos de una religión para poder llevar a cabo nuestros pensamientos, nuestras conciencias, saber si es bueno o si es malo. Por eso hablamos de superestructura que está formada por base no económica, instituciones no económicas. Los hospitales también son no económicos, ¿por qué? Porque no nos tienen que cobrar por un servicio. Los centros de salud, las instituciones escolares, el Ministerio de Educación, escuelas, no nos tienen que cobrar por la educación de los niños, por eso es una superestructura no económica, porque nosotros no tenemos que pagar algo. Por eso son no económicas, esto es economía, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, sí, y yo les pregunté,
¿Cómo podemos relacionar el materialismo dialéctico e histórico con las características del método científico? Si ya hablamos que tiene que ser social, tenemos que tener conciencia social, tenemos que utilizar el materialismo histórico con base económica y una superestructura no económica. Si eso sería, disculpe, como seguir las normas que el gobierno nos pone para evitar que se siga la gente contagiando. Muy bien, si estamos hablando del COVID-19, sí es una parte muy importante, seguir normas, seguir reglas, ¿verdad? Eso tiene que ver con el materialismo dialéctico histórico. Eso tiene histórico, que ver con el materialismo dialéctico histórico. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí ya estamos hablando de normas y todo eso lo rige. Todo eso rige a la sociedad de cualquier país, de cualquier territorio. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de eso, y si yo le digo a usted la comparación con las características del método científico, si hablamos de un proceso sistemático, que son procedimientos ordenados, disciplinados, que están relacionados entre sí, concatenados entre sí, ¿qué pensaría usted? Si hablamos de materialismo dialéctico histórico y usted me está hablando de leyes, ¿tiene sentido este proceso sistemático si estamos hablando del COVID-19 o está entrelazado con un proceso sensorial donde todo tenemos que ver nuestra realidad social, nuestro mundo real ya en sí después de pasar por el proceso sistemático? ¿Por qué? Porque todo estamos viendo y todo esto es por medio ¿qué? Lo vamos a ver por medio y vamos a tener ese conocimiento exterior del objeto, no interior del objeto, es exterior del objeto, porque nosotros no sabemos cómo se está combatiendo esta enfermedad al principio, ¿de acuerdo? Por eso es sensorial, porque lo estamos viviendo, lo estamos percibiendo, está en nuestra realidad social. Y es algo exterior, no es interior. Es algo exterior porque se contagia, entonces es exterior. Sí, es exterior, no es interior. Irracional porque nosotros ya tenemos ese conocimiento, así como dijo su compañera, ¿verdad? Lo relaciona con materialismo dialéctico histórico, pero al mismo tiempo nos estamos basando en características del método científico porque hay un proceso sistemático, hay un proceso sensorial y hay un razonamiento, el cual nos llega a decir, bueno, tenemos que prevenirnos para no contagiarnos. Tenemos que prevenirnos y si no tenemos una prevención con respecto a las leyes que nos está dando el gobierno, nos vamos a enfermar. Y como dijo el presidente, salgan los que quieran, enférmense los que quieran, porque yo ya no los puedo cuidar. Si no hacen caso, enférmense. Entonces, ese tipo de cosas, por lo tanto, no tendría que haberlas dicho, ¿verdad? Por supuesto. Él tenía que haber dicho, vamos a abrir la economía poco a poco. Siempre van a haber contagios porque ya va a haber mayor personas distribuyendo productos, trabajando. Va a haber, por supuesto, un mayor contagio, pero lo podemos prevenir si tenemos una distancia, si nos lavamos las manos, si usamos tapabocas o usamos lentes para no estarnos tocando los ojos. Las personas que estén, por ejemplo, mano de los pulmones porque hay neumonía, pulmonía, etcétera, que no es con respecto al COVID, sino que es una causa de fiebres, de malestares pulmonares, por lo tanto hay que prevenir eso. Y todo eso está concatenado con materialismo dialéctico histórico y con las características del método científico. Ahora, si el paradigma del constructivismo lo podemos relacionar, constructivismo, no positivismo. Constructivismo, acuérdense que es ya todo, ya es un conocimiento formado, ya podemos definir qué es lo que está pasando con respecto al objeto o sujeto que ya se estudió. Constructivismo. Podemos hacer una ley, pero esa ley ya ha pasado por un materialismo dialéctico histórico que tiene que estar relacionado con la sociedad, con ciencia social, ser social, y con la historia. ¿Por qué? Porque la historia nos da la base para poder formular una ley, ¿ya? Para poder corregir o auxiliar a la sociedad. Bien.
Si el constructivismo ya es parte de todo un conocimiento adquirido, constructivismo, ¿sí? Constructivismo. ¿Sí? Si el constructivismo ya es una parte de todo el conocimiento adquirido, son teorías que intentan, las teorías ¿a qué nos llevan? A conocer una realidad social, a conocer la naturaleza de todo lo que está sucediendo, de un conocimiento, la verificación de lo que se está estudiando, analizando, ¿sí? Todos los conocimientos nuevos que se están adquiriendo. El constructivismo, ¿qué más nos da? Si hablamos de sociedad, tenemos que hablar de personas, de grupos de personas, y tenemos que hablar de conciencia y ser social, como materialismo histórico y dialéctico. Si ya sabemos nosotros que el COVID-19, por medio de las pruebas científicas, nos dan y nos convierten, nos tienen que cerrar nuestra producción y nuestra economía. ¿Qué podemos nosotros promulgar como ley para poder prevenir el contagio? Ya como un constructivismo. Como lo que pusieron, la norma que pusieron de que todos debíamos utilizar mascarillas. Perfecto, ¿qué más? El aislamiento, evitar la visita de lugares con mucha gente. Bien. Eso, ese ya es el conocimiento, ya es un constructivismo, un paradigma de constructivismo, porque usted ya tiene ese conocimiento que sabe y está con un proceso sistemático, está relacionado entre sí, y usted tiene que prevenirse, no se tiene que juntar con las personas, tiene que utilizar anteojos y tapabocas, y qué más para poder prevenir el contagio, aparte de eso. Que es lo primero que nos dijeron que hiciéramos. Lavarse las manos. Lavado constante de manos. Todo eso ya es un constructivismo. Todo eso ya es constructivismo, porque se llegó a la verdad de lo que está sucediendo. De un objeto exterior, porque ese objeto, ese virus es exterior de toda persona, porque viene de afuera y hacia adentro, ¿verdad? De fuera hacia adentro. Por eso se dice que es el estudio exterior de cada objeto. Porque cuando ustedes estudian o ven que el lápiz, cuando son pequeños, ustedes no tienen el conocimiento ni saben que ese objeto se llama lápiz. Pero con el tiempo, con el uso que ustedes lo van utilizando, lo van moviendo, van haciendo rayitas o lo van a morder. Porque cuando uno es niño, todo lo muerde y todo lo toca. Entonces, cuando ya van creciendo, saben que ustedes pueden hacer una rayita o les tienen que enseñar a hacer una rayita, es todo estudio exterior de un objeto, no es interior, es exterior del objeto. ¿Ya? Todo es exterior. Cuando nosotros empezamos a aprender y empezamos a tener un conocimiento, es exterior al objeto. ¿Ya? Ahora, paradigma del positivismo, ¿qué significa? Positivismo es aparte de constructivismo. Positivismo es aparte de constructivismo. Y otra cosa. Yo pensaría que eso es como más cómo puedo actuar yo ante la situación. O sea, si voy a seguir las normas o me va a dar igual y voy a hacer todo lo que no me están diciendo que haga. Por ahí vamos, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué otra persona? Antes de todo, quiero que me digan qué significa el paradigma del constructivismo, del positivismo. Tendencia filosófica, sociológica difundida en la sociedad capitalista actual. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Se enfoca con la sociedad, la sociología.
Sí, muy bien. Y el Es parte fundamento del de positivismo Ajá. es la negación del razonamiento teológico y metafísico para conocer los objetos del mundo exterior, la negación de la lucha de clases, teorías sociales, negación de prejuicios políticos, religiosos, ideológicos en el estudio de fenómenos sociales. Muy bien, ¿qué otra? Aparte, muy bien, vamos muy bien, eso es. ¿Y cuál es la otra cosa muy importante que tiene que tener el positivismo? Busca un progreso equilibrado a través del orden y la armonía. Sí, perfecto. También es eso. ¿El neopositivismo? En el positivismo, sí. Algo muy importante que yo les dije. Armonía social. Armonía social. Armonía social. Y igualdad de condiciones, licenciado. Igualdad de condiciones. La función también, la función que se refiere al análisis de un todo. Cuando hablamos de función y hablamos del análisis de un todo, es, por ejemplo, estudiar cada sociedad. En cada país hay diferentes sociedades, diferentes culturas, como dijeron ustedes, equilibrado, ideologías. Todo eso es positivismo y es un funcionalismo. Pero algo muy importante que yo les expliqué y no están en las diapositivas, ¿qué son? Los estadios. Los estadios. ¿Por qué los estadios? Porque en los estadios vamos a estudiar ya como un positivismo lo teológico filosófico, ¿sí? O lo teológico o ficticio, que nos va a llevar a la magia de algo. Un estadio metafísico. Metafísico, ¿por qué? Porque como es sociedad, somos seres humanos, somos grupos en sociedad, tenemos que, por así decirlo, estar controlados por algo. Cuando hablamos de metafísica, si hablamos de leyes jurídicas, por las leyes jurídicas, ¿qué hacen? ¿Regir a la sociedad? Controla la sociedad. ¿Sí? Rige a la sociedad, controla la sociedad. Por lo tanto, lo metafísico tiene que ver con todo lo natural, con un control sistematizado. Y si hablamos de un estadio positivo, si hablamos del paradigma del positivismo, si hablamos del paradigma del constructivismo, del materialismo dialéctico e histórico, sí. El tercer estadio se va a llamar estadio positivo. Y si hablamos de un estadio positivo, ¿qué es? ¿A dónde nos lleva este estadio positivo? La armonía Progreso social. La armonía social, progreso social, ¿qué más? Ya nos llevó a eso. Lo que ustedes están diciendo, un equilibrio social. ¿Orden y progreso social? Un orden, un progreso, una cultura diferente. Universal. ¿Cómo, Kimberly? Un sistema universal. Un sistema universal también, pero aquí vamos a hablar de un sistema universal solo de nuestro territorio o la cultura que estamos estudiando, ¿sí? O fenómeno social que estamos nosotros teniendo. Perfecto, entonces ahí vamos bien. Hasta ahorita no les ha ido mal en el examen, ¿verdad? Solo son 15 preguntas. Y si yo les hablo, bien, las fases. ¿Cuáles son las fases del método científico? ¿Son 3 o 4? 3 fases. Fase sensorial, fase racional y la confrontación con la realidad. Ahora, si hablamos de la confrontación de la realidad, confrontación con la realidad, ¿qué significa eso? Es la aplicación de lo aprendido, ¿no? Es el contraste de la Es todo lo que se ha verificado, es la de un conocimiento. ¿Y se logra a través de qué?
a una La práctica. una confrontación, a una constatación con la realidad. O sea, ¿cómo van a aplicar ustedes lo aprendido en una práctica social? La interpretación de lo sucedido. ¿A dónde están ustedes enfocados? ¿Cuál es la solución de ese problema que ustedes están estudiando? Por eso se dice confrontación con la realidad. La validez, verificación de todo ese conocimiento que se logra. ¿Cómo se va a confrontar? Bueno, si seguimos hablando de esta enfermedad del COVID-19 y hablamos de la fase de confrontación con la realidad, es los estudios que han hecho los científicos para llegar a saber cómo nos hemos contagiado, por qué razón se ha contagiado y cómo se va a combatir ese contagio. Por eso es verificar todo ese conocimiento adquirido, la validez de todo ese conocimiento adquirido. Y la validez de ese conocimiento se dice haciendo pruebas de un país a otro, lo que sucede de un país a otro, si de primero fue en China y después llegó a Italia, confrontación con la realidad. ¿Por qué? Porque no se sabía qué hacer. Por eso se está confrontando todo ese conocimiento, pero lo tenemos que confrontar con la validez, con la verificación, con las pruebas científicas que se han realizado, que se tienen para poder solucionar un problema. ¿Ya? Por eso se dice, y al mismo tiempo aquí hablamos de una praxis social. Porque la praxis social es todo cambio que se tiene en la realidad social. Y hubo praxis social con esta enfermedad del COVID-19 en todas las sociedades del mundo entero. Perdón, ¿y cómo fue su pregunta? Disculpe. La praxis social. Ajá. Hay en toda esta enfermedad del COVID-19 que está sucediendo en todo el universo o en todo el mundo, ¿hay una praxis social? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una acción humana, ¿verdad? Sí. Una acción humana y ha habido un cambio, nos ha transformado. ¿Y cuál es esa transformación? La transformación de que nos tenemos que cuidar, tenemos que tener precaución en todo lo que se está haciendo. ¿Ya? Nuestra producción se ha estacionado, han habido fallecimientos, todo eso viene a suceder con la fase de la confrontación con la realidad. De primero tenemos que verificar qué es lo que se está sucediendo y cómo solucionarlo. Y se va a solucionar por medio de una vacuna. Y esta vacuna nos va a decir que hubo un cambio en el progreso social, en el mundo social, en el universo. ¿Por qué? Porque este cambio nos va a traer que vamos a tener más precaución con lo que tocamos, con lo que comemos o con quién nos juntamos. Todo eso es un cambio en la sociedad, todo lo que ha sucedido ahorita. Por eso se dice praxis social, porque nos reúne a la sociedad como conjunto, como personas. Y si hablamos de juicio, ¿a qué le vamos a decir juicio? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿O qué es lo que piensan ustedes de un juicio? Es la forma del pensamiento en relación a dos objetos o a dos temas en concreto. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo tendrá clases o divisiones o fases un juicio? Sí, licenciado, se afirma o se niega. Muy bien, ¿cuáles son? Son solo 3. Universales, particulares y singulares. Perfecto, ahí estamos. Ahí vamos muy bien. Ahora, vuelvo a preguntar y espero que lo hayan escrito. Deducción, por lo tanto, es lo que va de lo general a lo general. Perfecto. Y eso, por favor, quiero que lo cambien en su diapositiva. ¿Sí? Cambien, porque ahí está al revés, ¿verdad? Ya lo cambiaron. Sí, licenciado. Cámbienlo, por favor, muy bien. Cámbienlo, por favor. Perfecto.
Entonces, deducción va de lo general a lo particular. Perfecto. Y lo singular. Deducción es lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? De lo particular a lo general. O plural. Muy bien. ¿Y quién se basa en hipótesis? ¿La inducción o la deducción? Inducción. La deducción. Inducción. No, la inducción. Inducción. La inducción se basa en hipótesis. Okay. Es la única, ¿ya? Y la deducción ¿es plural o es singular? Singular. Singular. Es singular. Por lo tanto, se pueden hacer juicios. ¿Sí? Por lo tanto, se pueden hacer juicios. Bien. Ahora, haga algo muy importante. Inferencia. ¿Qué significa? Proceso por el cual llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. Perfecto. Muy bien. Inferencia. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces en lo jurídico se habla mucho de inferencias, ¿de acuerdo? Porque hay otros procedimientos o proposiciones que se tienen de un juicio y otro, ¿ya? Con lo que está pasando ahorita con el señor Sinibaldi hay mucha inferencia con lo que él dice y con lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Son las proposiciones, son las afirmaciones, ¿sí? Sobre lo que ha sucedido y lo que él dice. A eso se llama inferencia. Perdone, solo confirmando, inducción es la que se basa en la hipótesis, ¿verdad? La inducción. Sí. Y la deducción en juicios. En juicios, así. Okay. Ok, gracias. Perfecto. Y ahí acuérdense que la inferencia es lo que, por ejemplo, lo que una persona ha hecho y lo que dicen las leyes, ¿verdad? Lo que ha sucedido. O sea, una persona puede decir, yo no fui el que tiré al señor, aventé al señor o lo lesioné con mi vehículo, ¿sí? Pero él puede decir eso. Pero los hechos, ¿qué pueden confirmar? El vehículo que él iba manejando y que sí aventó al señor. Ahí hay inferencias porque él está diciendo una cosa y las pruebas dicen otra. Entonces hay mucha, por eso se llama inferencia, ¿sí? Porque dice, es un proceso por el cual se llega a una proposición. Proposición es lo que ha sucedido. Y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como un punto inicial de un proceso. Como punto inicial de un proceso. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, van caminando y les roban el celular y a una cuadra detienen al agresor y llega usted y le dice al policía, mire, él fue el que me robó mi celular y ahí lo tiene en su bolsillo. Pero él puede decir, no, si este es mío, yo lo compré. ¿Verdad? Y yo lo compré y bueno, mi factura la tengo en la casa, o yo no fui, ahorita me lo acaban de vender, cualquier cosa. Por eso se dice que se tienen que afirmar las proposiciones, los hechos que han sucedido. ¿Por qué viene un hecho? ¿Ya? Y el otro dice que no, por eso se llama inferencia. Hay que buscar la verdad sobre lo dicho. ¿Ya? Si yo les digo a ustedes, en el examen de mañana no va a venir la metodología jurídica y les pongo la metodología jurídica, ¿qué sucede allí? Ah, no, nos enojamos con usted. Muy bien, esa es una proposición, ¿verdad? Esa es una proposición. ¿Y cómo le decimos, o cómo se llama a ese tipo de proposiciones? ¿O cómo se llama lo que usted me ha dicho ahorita? Una inferencia. Inferencia. ¿Sí? Inferencia. Porque ustedes lo van a verificar, ¿verdad? ¿Cómo lo van a verificar? Porque yo les dije a ustedes, no va a venir eso en el examen y yo lo pongo. Entonces ustedes están verificando de lo que ustedes están haciendo. Dicen, bueno, usted nos dijo que no iba a venir y la verdad es que vino.
Y eso no es correcto, ¿verdad? Porque usted dijo que no iba a venir. Entonces ahí hay una inferencia de lo que yo estoy diciendo con lo que ustedes están haciendo. Inferencia, por eso se dice inferencia. Y ahí sí van a tener que tener mucho cuidado a la hora de tener un caso, ¿verdad? Es lo que está haciendo este tipo Sinibaldi, diciendo una cosa que no habían condiciones anteriores para que él estuviera aquí en Guatemala y fuera juzgado, ¿verdad? Ahora sí hay condiciones para que él sea juzgado, ¿verdad? Y que él quiere que se respeten las leyes. ¿Por qué no las respetó él antes y ahora dice que sí? Inferencia de las cosas que están sucediendo. Ya no le gustó estar en Italia, licenciado. ¿Perdón? Ya no le gustó estar en Italia. Ya no le gustó estar en Italia y ahora se vino para acá. Se aburrió, ajá. Bueno, me alegro de saludarlos. Mañana yo voy a estar conectado de todos modos acá en la plataforma. Bueno, dudas no se las puedo resolver, pero voy a estar conectado si no abre el examen o cualquier otra interferencia que pueda haber, ¿de acuerdo? Una inferencia. Muchas gracias, licenciado. Una inferencia, perfecto, así es, una inferencia, muy bien. Me alegro de saludarlos, les deseo suerte. Gracias. Gracias, licenciado. Igualmente. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz.